Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos haciendo el programa aquí en la red. Esta vez vamos a conversar con el abogado Pedro Ortústegui. A lo mejor a usted le suena también porque hace tiempo fue fiscal, así que entiende cómo se maneja todo con la fiscalía. Hoy día trabaja en el mundo privado y representa a Ciudadano Inteligente en todos estos casos donde hemos visto políticos ligados con financiamiento irregular de campañas, problemas con servicio de impuestos, en fin. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Beatriz, un gusto estar acá. Abogado, ustedes ya anunciaron como Ciudadano Inteligente que después de este acuerdo entre la Fiscalía y Jovino Novoa, que terminó en una sentencia que ya vamos a hablar con detalle de ella, que ya todos conocemos, ustedes van a apelar. ¿Cuándo van a materializar eso? El día lunes nosotros pensamos presentar el recurso. Lo están revisando nuestros mandantes de manera de dar el visto bueno final y presentarlo el día lunes. ¿Qué van a apelar? ¿Qué van a poner en esta? Y no sé si la figura es de apelación, porque de repente uno no le pega a los términos técnicos, digamos, pero ¿qué van a colocar en este escrito? Bueno, curiosamente, este es uno de los, de hecho, el único caso de sentencia definitiva en el sistema procesal nuevo que es apelable. Perfecto, porque es un acuerdo. ¿O no por eso? En realidad es porque la ley dice que este tipo de sentencia es apelable. Ya. Las de juicio oral, recurso de nulidad, sí, procedimiento simplificado, recurso de nulidad, y esta excepción en que procede la apelación. O sea, le chunté el término, perfecto. Exactamente, y está muy bien empleado. Ya. Así que, bueno, los fundamentos básicamente están orientados a la revisión de los requisitos que hacen procedente el procedimiento abreviado. Esto significa analizar el fondo, por ejemplo, de la concurrencia de las circunstancias atenuantes y agravantes que fueron alegadas por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa de Jovino Novoa, y en definitiva decir a la Corte, mire, tal vez si usted lo ve desde este otro punto de vista, podemos estar ante un delito que merezca ser conocido por un tribunal oral, y por lo tanto vamos hacia allá y mostremos todas las pruebas y que la defensa haga sus alegatos de defensa en el tribunal oral. Es decir, existe la posibilidad cierta, pues no sabemos qué va a resolver la Corte, que en definitiva la causa de Novoa pueda ir eventualmente a un juicio oral. Cuando se presentó esto ante la justicia, ustedes como representantes de Ciudadano Inteligente alegaron y dijeron que no se habían enterado de este procedimiento, de este acuerdo, los detalles de este acuerdo, y por eso ustedes incluso le pidieron al juez que demorara un poco más la posibilidad de todo esto para ustedes enterarse bien. ¿Eso pasó así? ¿Es normal que pase así? No, no es para nada normal. Sí es normal que el juez señale lo que dijo, digamos, que los instructivos del fiscal nacional no le son obligatorios, porque son obligatorios para los fiscales, y que por lo tanto no era una circunstancia que motivara la suspensión de la audiencia. Pero es bastante irregular. Lo normal es que todos los intervinientes con derecho a participar en una audiencia de carácter público, como el procedimiento abreviado, tengan todos los antecedentes a la vista. Y no resulta lógico, ni tampoco de acuerdo a los instructivos del propio fiscal nacional, que menos de 24 horas antes se libere la declaración de Jovino Novoa, que era el imputado que iba a tener la audiencia. Tampoco es normal y se incumplen los propios instructivos del fiscal nacional que nosotros como parte interviniente, que ya había sido zanjado por el juez de garantía que podíamos participar en la audiencia, con fecha 22 de junio y posteriormente el 4 de julio, que continuó la audiencia, acuérdense que Novoa se enfermó, hayamos sido excluidos de cualquier tipo de información respecto a lo que iba a realizarse en la audiencia. Nosotros conocimos la acusación verbal del fiscal el día de la audiencia. Por lo tanto, por ejemplo, no teníamos conocimiento que la Fiscalía iba a eliminar todos los hechos referidos al financiamiento de SQM a las campañas políticas, que eso estaba contenido en la formalización a Novoa de la fecha que acabo de señalar. Lo voy a plantear así, ¿fue una jugada de la Fiscalía dejarlos a ustedes afuera? Yo creo que nosotros, si bien el espíritu de la Fundación Ciudadano Inteligente es colaborar con la Fiscalía en la investigación de los hechos, hemos sido un compañero que, a mi juicio, la Fiscalía, en vez de verlo como un apoyo, como un respaldo a la gestión que está haciendo, lo ve tal vez como un compañero incómodo, porque tratamos de que las cosas se hagan con justicia, con la mayor publicidad posible, de manera que la gente conozca y sepa y entienda lo que se está haciendo. Porque cuando se hace un acuerdo que efectivamente se hizo a cuatro paredes y no se hizo en forma pública, ojo, estos acuerdos no se celebran el día de la audiencia, son varias semanas antes.
Y no se explica a la ciudadanía cómo, después de una imputación muy fuerte, muy severa del Ministerio Público ante el juez de garantía de la audiencia de formalización, posteriormente nos encontremos con el Ministerio Público alegando circunstancias atenuantes del imputado. 3 circunstancias atenuantes, no una. Por lo tanto, y que también se negocie una pena de 3 años, que justamente es el rango de pena que evita la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de derechos políticos. O sea, a uno debe llamarle la atención. Nosotros entendemos lo que está haciendo la Fiscalía con las defensas en este tipo de acuerdo, desde el punto de vista jurídico, quiero decir, pero la gente que está en su casa no alcanza a comprender cómo se arma no sé cómo explicarlo, este acuerdo de carácter jurídico después de lo fuerte que fueron las audiencias públicas de formalización. Sí, nadie lo entiende. De hecho, uno mira las redes y de verdad que no se entiende. Y uno puede leer un poco más y tampoco lo entiende, ¿eh? Bueno, es que es enredado. Uno, los delitos tributarios son muy enredados. Y en segundo lugar, que el acuerdo que se llegó está muy al límite de lo que se puede hacer. Es que yo quiero preguntar justo eso. ¿Por qué la Fiscalía llega a un acuerdo de esta naturaleza? ¿Por qué la Fiscalía, por lo que yo interpreto mirándolo así, cede en tantas cosas, termina entregando una pena que evidentemente beneficia a Jovino Novoa? Además, dentro de estas tres atenuantes, hay una que a mí personalmente me llamó la atención, porque es que dice que el acusado colaboró con la investigación. Perdón, yo me acuerdo de un Jovino Novoa que se negaba a hablar con los fiscales y decía que solo hablaba con la justicia, de un Jovino Novoa que públicamente hablaba con los medios de comunicación, no con los fiscales, diciendo que todo era falso, que era una investigación ideológicamente falsa, haciendo un juego con los de las boletas. Sí. Hablaba de fiscales figurines. Entonces, yo no entiendo en qué sentido hablan de que él colaboró con la investigación. Es inentendible. Esa es la verdad, es inentendible. Y de hecho, yo creo que por eso a nosotros no nos pasaron la declaración hasta 12 horas, 14 horas antes de la audiencia, porque cuando vimos la declaración de Novoa ese mismo día en la noche, vimos y nos dimos cuenta que él desconocía varios aspectos de la formalización. O sea, no es que tampoco en el momento en que llegan al acuerdo y él dice ya lo cuento todo. No es así, no es así. Y por eso, a ver, los procedimientos abreviados, y lo dicen los propios instructivos del fiscal nacional, el oficio número 286 del año 2010, deben ser revisados con mucho cuidado. Y en los casos de connotación pública, de hecho, el mismo fiscal nacional dice que hay que abstenerse de realizar este tipo de procedimientos, porque es para los casos masivos, los casos en que no se expone la gestión de la fiscalía, y generalmente los procedimientos abreviados se hacen cuando la Fiscalía ve que hay un riesgo importante de perder un caso que se pudiera obtener una pena mayor. ¿Y esto era así? ¿Había un riesgo de perder? Es que siendo interviniente y estando del lado de la Fiscalía, es decir, que habríamos defendido la misma tesis con el fiscal, vemos que no existía este riesgo de perder un juicio oral. Al contrario, yo creo que el juicio oral se hubiera ganado, estaban las pruebas suficientes y por lo tanto se podría haber obtenido perfectamente, y se puede todavía porque esto lo tiene que revisar la Corte, una pena superior a los 5 años y un día. Perdón, solo por no entender el procedimiento, pero independiente que ya el juez haya zanjado todo esto, ustedes pueden apelar, no. Claro, es la apelación que va a revisar, si el tribunal lo declara admisible, la Corte lo revisa y finalmente la Corte dice, mire, sabe que aquí esto debiera ser materia de juicio oral, esto se queda completo y se va en definitiva a un juicio oral. No en forma inmediata, sino que simplemente se deja sin efecto este abreviado, porque es un abreviado, un procedimiento verbal, y la Fiscalía tiene que proceder más adelante a cerrar la investigación, acusar por escrito, y vienen los plazos de preparación de juicio oral y después juicio oral, que estamos hablando de 5, 6, 7, 8 meses más. Pedro, ¿ustedes qué leyeron? La declaración que finalmente hizo Jovino Novoa frente a la Fiscalía para llegar a este acuerdo. Ojo, que se filtró a la prensa además antes de ser entregada a todo el mundo. Es bien curioso, se filtró, de hecho la sacó, creo que la tercera fue que publicó hartos extractos. Ustedes tuvieron acceso, leyeron eso. ¿Hay algún antecedente? Yo sé que esto es complejo que usted mismo lo conteste como abogado, pero ¿hay antecedentes judiciales que uno entiende para un acuerdo de este tipo o hay otro tipo de razones? La verdad es que la declaración de Novoa fue, yo diría más que nada formal. No hubo antecedentes que uno dijera, y ahora entiendo todo cómo funcionaba esto. La verdad es que yo creo que fue una declaración más que nada para cumplir una parte del acuerdo con los fiscales, que era prestar formalmente una declaración. Pero es una declaración muy cuidada, muy
estudiada, preparada. ¿Reconoce los hechos? O sea, reconoce hechos que son imposibles de no reconocer. Como por ejemplo lo que hacía con su secretario, los talonarios de boletas que se manejaban dentro de la oficina del estudio donde trabajaba Novoa, o era socio Novoa. ¿Y hay otras cosas que no reconoce de lo que se le pregunta? Bueno, de Sokimich hay una pregunta así bastante superficial y él dice, no, mire, de eso sí que no es verdad. Y punto. Sería todo. Interesante sería escuchar qué opina, por ejemplo, la ex jefe de prensa de la UDI, Lili Zúñiga, qué es lo que opina respecto a que la Fiscalía haya descartado totalmente Sokimich. Y por eso la gente tiene derecho a conocer este tipo de casos importantes, grandes, en un juicio oral. La gente incluso puede ir y sentarse adentro del juicio oral y observarlo. Los medios pueden filmarlo y esto se puede transmitir y todo el mundo ver, ah, perfecto, ahora entiendo lo que estaban haciendo. Y no sé, a mí me habría gustado también que la Fiscalía hubiera formalizado a los políticos, Jovino Novoa en particular en este caso que estamos analizando, por un delito funcionario, por un delito de cohecho como la Fundación Ciudadano Inteligente se creyó. Porque en definitiva estamos castigando simplemente el delito tributario, el haber emitido una boleta ideológicamente falsa para obtener dinero y financiar las campañas políticas. Pero si no se hubiera emitido esa boleta, ¿qué es lo que dice la Fiscalía respecto a ese hecho? ¿Es un delito o no es un delito? La posición que ha marcado, y por eso me preocupa la palabra precedente, la posición que ha marcado la Fiscalía con esta decisión respecto a Jovino Novoa es que si no se emiten estas boletas ideológicamente falsas, el financiamiento ilegal por parte del sector privado a los políticos es totalmente lícito y no constituye delito. Y eso es lo peligroso de lo que ha hecho la Fiscalía con la decisión de Novoa y que puede ser un precedente para el resto de los involucrados y para el futuro. Bueno, de hecho, la palabra precedente la ocupan desde la misma Fiscalía y ya quiero entrar a eso un poquito más adelante. Quiero seguir entendiendo lo que pasa con Jovino Novoa. Ay, pues, si se hubiese ido a juicio oral, teóricamente todavía puede ser, yo sé porque ustedes van a presentar una apelación, pero si hubiese seguido la Fiscalía con todo esto con que comenzó en contra de Jovino Novoa, ¿él arriesgaba más de 3 años de presidio? Pero por realmente supuesto, claro que sí. Es que se lo pregunto, Pedro, porque ha habido mucha gente hablando de lo que pasa hoy día con toda esta investigación a los políticos y muchos dicen, mira, se armó una cosa tremenda y lo más probable es que nadie termine preso, que se vayan con condenas menores. Si es que logran alguna condena, hay una teoría además de un ex director del Servicio de Impuesto Interno respecto a si es delito o no es delito, en fin. Sí. Entonces, queda volando esta idea de que a lo mejor no se podía lograr nada más y por eso la Fiscalía lo agarra. Claro, pero eso se hace al final. Cuando uno tiene absolutamente todo claro, cuando reunió todas las pruebas, cuando agotó la investigación respecto a un determinado sujeto. ¿Y esto no estaba agotado? A mi juicio todavía había mucho que escarbar. O sea, hoy día me contaban, yo no lo escuché, pero me lo contaron en otro medio, que la Fiscalía había dicho, mire, la verdad es que si querían que nosotros investigáramos el financiamiento ilegal de las campañas, porque eso no fue lo que se investigó parece, habríamos tenido que ir a entrevistar a cada uno de los candidatos y entender cómo les llegó la plata. Bueno, hagamos eso. Si aquí no hay ningún problema, nadie tampoco lo está apurando, ni la defensa, ni los abogados querellantes. El tribunal había pedido a la Fiscalía, y así lo hizo, separar la causa SQM de la causa Penta, precisamente por el tema de los plazos. Entonces se puede profundizar perfectamente una investigación si es que se sentía la Fiscalía con alguna debilidad. Pero como no creo que sea el caso, o sea, la Fiscalía tenía un caso fuerte, hay que buscar otras razones por las cuales puedan haber negociado esto. ¿Política? Puede ser. Esto, acuérdense que se produjo justo en el periodo en que se está negociando la sucesión de Saba Chaguán. O sea, ¿usted cree que puede haber algo mezclado ahí también? Yo creo que puede haber alguna vinculación, exactamente. ¿Por qué el interés? ¿Pero qué tipo de A ver, ¿por qué la audiencia de Jovino Novoa estaba fijada con fecha 4 de diciembre? Sí. Es decir, justo cuando no estaba el fiscal nacional. Justo después del cambio, porque el cambio fue el 1 de diciembre. Exactamente. Entre Saba Chaguán, perdón, y el nuevo fiscal Jorge Abbott. Exactamente. ¿Cuál es la explicación lógica de querer y urgirse y adelantar esa audiencia justo antes de irse? Cumplir, a mi juicio, un compromiso. ¿Con quién? No lo sé. No quiero hacer una acusación. Lo que estoy diciendo es que las piezas, lamentablemente,
dar la impresión de que aquí hubo conversaciones más allá de lo que nosotros conocemos y hubo acuerdos que nosotros no conocemos. El caso Noboa sienta un techo para el resto de los involucrados, porque si estamos ante la presencia de delitos tributarios reiterados, con agravante, una de las agravantes fue indicada por parte de la Fiscalía, pero reconocemos todas las atenuantes del mundo y estamos dispuestos incluso a perdonar la inhabilitación absoluta, perpetua de los derechos políticos de los involucrados, bueno, quiere decir que aquí hay algo más. Y esto puede haber sido una negociación, no sé, con la UDI, con la moneda, con el Congreso. No lo sabemos. Sería muy grave. Recuerden que el fiscal nacional dura 8 años y durante esos 8 años va designando a todos los fiscales regionales y a su vez los fiscales regionales designan por confianza a todos los fiscales jefes de su zona. Y el fiscal nacional nombra a todos los nuevos fiscales que se vayan designando de aquí en el futuro. O sea, tiene un poder ilimitado dentro de la Fiscalía. Y por lo tanto, piensen que ya tuvimos 8 años del fiscal Sabas Chaguán y ahora vienen 8 años más de quien es su mano derecha. Ojo, no es Chaguán, es distinto. Pero es la misma administración que continúa 8 años más. ¿Y qué hizo el exfiscal nacional en los últimos días de su mandato? Cambiar a sus fiscales regionales de confianza de una zona a otra. En vez de darle tiraje a la chimenea para que los fiscales que vienen de abajo puedan asumir cargos de responsabilidad, él lo que hizo fue colocar personas que han trabajado junto con él antes de irse, muy poco tiempo antes de irse, en distintos puestos que van a durar 8 años más, porque los fiscales regionales también duran 8 años. Y por lo tanto, creo yo que la Fiscalía en este punto requiere un control externo, requiere limitar la duración de los fiscales regionales a la mitad de su periodo, requiere la fiscalización de la Contraloría respecto al gasto del dinero, requiere la fiscalización de los tribunales laborales para que dentro o al interior del Ministerio Público no existan abusos a los fiscales, a los funcionarios y en definitiva el fiscal nacional sea una autoridad fiscalizable. Puede ser por los mismos senadores. Hoy día nadie fiscaliza ni puede fiscalizar al Ministerio Público y al fiscal nacional. Pedro, y es imposible removerlo. Pedro, es bien interesante lo que dice porque usted está diciendo cosas bien graves, bien duras además, pero usted fue parte de la Fiscalía, así que las dice con conocimiento de lo que pasa adentro. Yo estuve en la Fiscalía desde el año 2000, desde que se creó la reforma. ¿Y a usted le tocó ver esto en la administración de Sabas Chaguán? Bueno, puedo decir que en la administración de Guillermo Piedrabuena nunca vi que ocurriera esto. De hecho, el fiscal Piedrabuena cuando se va, pero no deja apitutado a nadie en cargos, a nadie. Es decir, permitió que el nuevo fiscal nacional fuera nombrando a las personas que él determinara. No hizo campaña por nadie en particular tampoco. O si lo hizo, al menos no lo hizo en forma pública ni apoyando a un candidato. Y eso creo yo que está mal, porque el fiscal nacional y sus equipos de trabajo, si ya vienen durando 8 años, debieran ir cambiando. Y por eso Jorge Abot, a quien yo tengo mucha estima, espero que haga una administración que se desligue absolutamente de la administración anterior. En el sentido que ponga gente fresca, gente nueva, que le dé tiraje a la chimenea, que no existan estas sillas musicales que se existió en el periodo del fiscal anterior. Estamos conversando con el abogado Pedro Ortustegui, que representa a Ciudadano Inteligente. Estamos hablando del caso de Jovino Noboa. Vamos a abordar lo que usted señalaba, el precedente que se sienta. Vamos a ir en unos segunditos. Tenemos que hacer un alto aquí en Entrevista Verdadera. Espérenos. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el abogado de Ciudadano Inteligente, está representando a Ciudadano Inteligente en los casos donde hay mezcla de políticos con dinero, el abogado Pedro Ortustegui, que ya nos dijo, el lunes va a apelar a propósito de este acuerdo que terminó con esta sanción a Jovino Noboa. Abogado, yo decía antes, vamos a hablar de este concepto del precedente. Cuando un fiscal nacional, pese a que ya se fue Sabas Chaguán, establece este techo, por decirlo, esta fórmula con Jovino Noboa, el que sea el mismo fiscal nacional que lo haga, de alguna manera marca lo que pueden hacer los otros fiscales, marca el terreno. A ver, lo voy a plantear de otra forma. Si yo soy abogado defensor de cualquiera de los otros imputados, yo voy a exigir que el Ministerio Público tenga el mismo trato que tuvo con Noboa. Y la Fiscalía no va a poder decirle que no, ni públicamente ni en privado.
Por lo tanto, cuando se habla de un precedente, hay que tener mucho cuidado porque ese precedente no es el mejor precedente para la persecución penal. El llegar finalmente a un abreviado, a un acuerdo, es reconocer que, o al menos transparentar que existían algunas dudas o debilidades en mi caso. Eso hacen los fiscales. Los fiscales, cuando en definitiva ven que el caso tiene un riesgo cierto, dicen mejor negocio. Sí, claro, eso es lo que demuestra cuando hay una negociación. Pero este no era un caso de esos. Ahora, y esto podría pasar en todos los que conocemos que están hoy día formalizados, no sé, Iván Moreira, yo ya me pierdo entre los que están formalizados, efectivamente, los que están en vías de, digamos, pero no sé, Martelli, por nombrar casos distintos, ¿podría pasar en todos? Yo creo que todos los que tengan alguna certeza de que tienen un riesgo cierto de ser condenados van a ir a la fiscalía y van a negociar una salida como esta. También van a existir algunas personas que van a negociar incluso cosas mejores como suspensiones condicionales. Y yo le diría que los menos finalmente le van a decir que no a la fiscalía a un acuerdo y van a arriesgar un juicio. Ahora, ¿qué significa esto? Que la causa Penta SQM en definitiva podríamos verla terminada en un lapso bastante corto, de aquí a 6 meses, y por lo tanto de ahí para adelante nos olvidamos de este caso. Y con puras sentencias como esta que no dejan, porque esa era la otra forma de mirarlo, que se lo iba a preguntar. Cuando estábamos hablando de que es muy sospechoso todo lo que pasó, hilando para atrás, Sabachaguán, justo antes de terminar, de salir de fiscal nacional, hace este acuerdo con Jovino Novoa, justo los 3 años y no los 3 años de un día para no buscar esta prohibición a perpetuidad de ejercer algún cargo público, lo que nos imaginamos que es una negociación que logró punto para Novoa en esa negociación. Un punto para Novoa. Exacto. Entonces, si uno lo mira al revés, o sea, si uno hace la otra lectura, la negociación puede estar orientada a eso, en preguntarse, ¿puede la Fiscalía o podemos en este país a todos los que pasen por acá dejarlos castigados a perpetuidad? Y no digo que yo lo apruebe, sino que puede ser parte de una negociación. Es que yo le voy a decir algo, en este país existen miles, decenas de miles de personas sin derechos políticos, todas las personas condenadas y que están cumpliendo hoy día sus penas de cárcel. Tenemos personas que no votan. Entonces, ¿qué mejor castigo para un político? No pensemos en la cárcel. O sea, aquí, a ver, tratemos de entender el sistema. ¿Para qué existe el derecho penal? ¿Para qué existe el sistema de persecución penal? Para dar de alguna forma una sanción a un hecho que es constitutivo de delito. Pero esa sanción tiene que perseguir algún fin. Algo debe afectar a la persona que recibe una sanción penal. En este caso, ¿cuál es la consecuencia para Novoa desde el punto de vista de los hechos involucrados que son precisamente desde el ámbito político? Ninguno. Ninguno. Entonces, si hubiéramos pedido un día más, esa sanción habría, creo yo, remecido a todo el espectro político. Y tal vez todos estaríamos diciendo, mira que bien lo hizo la Fiscalía. Ok, no importa, nosotros no queríamos que estuviera preso. Claro, no fue preso, pero tiene esta mira la sanción señal, para siempre. Mira la señal. Sí. Y todos los políticos van a mirar esta señal diciendo, ojo, esto yo no lo quiero para mí. Y por lo tanto hagamos las cosas bien. Porque si la Fiscalía solamente va a perseguir a las personas que boletean ideológicamente, falsamente, quiero decir, y nos olvidamos el financiamiento ilegal de la política, bueno, persigamos solamente delitos tributarios, pero no hablemos que estamos persiguiendo a los políticos que se financiaron en forma ilegal. Como sí lo dijo el fiscal. Como sí lo dijo el fiscal, cosa que no es real, porque de hecho la misma defensa a la salida de la audiencia aclaró ese punto. Que no digan que el señor Novoa era un financista de la política, porque eso no ocurrió acá adentro. Entonces es como, no sé, un mundo paralelo de lo que realmente es, de lo que finalmente se sanciona y que queda como una verdad procesal. Pedro, ¿había alguna posibilidad de que el juez dijera no estoy de acuerdo con esto? ¿O no pasa en la práctica? Podría decirlo, pero no pasa en la práctica. No pasa en la práctica. Hay algunos jueces que cuando ven que algo es muy, muy extraño, en el sentido de que la pena realmente está demasiado apretada, dice, no, esto está demasiado evidente para poder aprobarlo. Por ejemplo, estamos hablando de, no sé, un homicidio,
con muchas agravantes y el fiscal pide una pena de 3 años y un día en un abreviado, el fiscal mira esto y dice, esto yo lo veo muy apretado, sabe que mejor llévelo a un juicio oral. Como estos son delitos tributarios que en general tienen pena baja, pero en este caso en particular están reiterados, los jueces en general en los delitos de carácter tributario y económico tienden a aceptar este tipo de acuerdos. Si el tema no es el juez, si el juez está cumpliendo su pega, aquí es quien toma la decisión al responsable de llevar esta causa a un procedimiento abreviado. Que en este caso es la Fiscalía, que son los que acusaban. En la Fiscalía. Ahora, Pedro, se ha reclamado mucho y la verdad es que se mira así, que hay un avance en Penta de una naturaleza, en el caso Penta, y en Soquimich hay otro tipo de avance, hay menos formalizado, se demora más todo esto. ¿Ustedes lo perciben igual? Porque hoy día el fiscal Abbott, el nuevo fiscal nacional, daba una explicación y decía, lo que pasa es que en Penta tuvimos a alguien que nos contó de todo esto, en SQM no, y por eso a lo mejor van en plazos distintos. Pero ustedes, que es una parte acusadora, ¿cómo lo ven? O sea, las declaraciones de Hugo Bravo en la misma audiencia de abreviado de Noboa fue uno de los elementos pequeñitos que la Fiscalía señaló que existían, porque ¿cuáles fueron los fundamentos más importantes? Si uno lee y escucha lo que ocurrió, bueno, boleta número tanto, boleta número tanto, boleta número tanto, declaración de la persona que emitió la boleta, sí, mire, yo no hice nada, no conozco a Penta, y en SQM ocurre exactamente lo mismo. O sea, acontece que cuente toda la historia cuando tenemos las boletas ideológicamente falsas, cuando tenemos a las personas que supuestamente la emitieron señalando, mire, son falsas, yo no he hecho ningún trabajo para SQM para efectos de que haya una igualdad de trato. Yo creo que es preocupante y la Fiscalía, como lo ha exigido bien la UDI, a mi juicio, debiera tener una igualdad de trato con ambos sectores políticos y debiéramos entender que entonces, por lo menos un senador en ejercicio o un ex senador o una figura política del mismo calibre que esté involucrado en hechos exactamente similares, reciba lo menos el mismo trato que ha recibido el ex senador Noboa. O sea, efectivamente uno no ve la misma fórmula. Yo estoy hablando ahora a título intrínsecamente personal. Perfecto, lo dejamos sentado. No quiero comprometer a la Fundación con esto. Sí. Eso es lo que yo percibo como uno de los intervinientes de la causa. ¿Quiénes, por ejemplo, deberían estar en la misma situación de Jovino Noboa? Bueno, todos los personeros de la nueva mayoría que han sido tanto querellados por parte de la misma Fundación y que están siendo investigados por parte de la Fiscalía. Fulvio Rossi, el senador Pizarro también está siendo investigado por la Fiscalía por estos hechos. Aunque sean los hijos, son los hijos del senador Pizarro. Nosotros nos querellamos contra el senador Pizarro. Ya. Y la investigación, entiendo, que está haciendo la Fiscalía está orientada también a la búsqueda de precisamente el financiamiento ilegal que podría haber obtenido el senador Pizarro u otros. Bueno, en general está León también, Marcelo Rosas, que es un personaje de la democracia también cristiana. Está vinculado, exactamente. O sea, hay hartos personajes. Perdón, Marco Enríquez Ominami también. ¿O esa situación es distinta? Bueno, es que está en la nueva mayoría. No, perdón, estaba mirando a los que no son de la UDI estrictamente, que ellos dicen que a ellos les ha tocado la mano más dura. Sí, bueno, el caso de Marco Enríquez también es un tema relevante y preocupante que no se haya presentado ahora, luego, y esperar a tanto tiempo a recurrir al Ministerio Público. Sí, ahora la estrategia, que es lo que se ha sabido, yo no me ha tocado ni conversar ni con sus abogados ni con él mismo, pero la estrategia que yo he visto en los medios de comunicación era justamente para evitar a Sabas Chaguán, que estaba tratando de no presentarse hasta que hubiese cambio fiscal. Es posible, a lo mejor estaba viendo qué ocurría con Noboa, porque si Noboa es el parámetro, entonces puedo estar tranquilo. Bueno, sí, hay otra lectura. 30 de noviembre. Usted hacía la comparación entre el fiscal Sabas Chaguán y Jorge Abbott. Nosotros sabemos que Sabas Chaguán, su candidato era Jorge Abbott, era su mano derecha, pero usted dijo, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Pero es injusto. Pensar que va a ser un continuismo esto. Pensar que sea un continuismo. Yo tengo, insisto, una muy buena opinión de Jorge Abbott. Y de hecho, quiero contar algo. Cuando estábamos en la Asociación Nacional de Fiscales, sí, Jorge Abbott estaba fuera del Ministerio Público. Él seguía siempre ligado al trabajo que hacíamos al interior de la Fiscalía.
Porque usted fue más presidente de la Asociación de Fiscales. Sí, fue presidente. Y él fue nombrado por la Asociación Fiscal Honorario y es el único fiscal que tiene ese título dentro de la Asociación Nacional de Fiscales. Entonces, él tiene una calidad humana muy importante. Y buena reputación, por lo mismo. Buena reputación, y lo único que al menos yo podría criticarle es haber podido trabajar con Sacha Huán como director ejecutivo regional. Pero hay que darle el tiempo y digamos, el ánimo para que cambie la fiscalía, para que sea una mejor fiscalía hacia el futuro. Ya hay algunas señales, nombró a Francisca Bert como su directora ejecutiva nacional, gran persona, muy buena profesional. También a Rolando Melo, que era, acuérdense, fiscal jefe de Viña del Mar en la época de Piedrabuena y fue jefe del Sename en el gobierno, director del Sename, gobierno de Sebastián Piñera. Así que se está rodeando de gente que no forma parte del núcleo duro del ex fiscal nacional, y eso también es importante para la gente que está abajo, que está viendo que se empieza a renovar un poco los altos mandos. Ojalá que él pueda hacer una administración que se separe y se distinga y no sea un continuismo de la gestión de Sacha Huán, que, como le digo, en general ha sido bastante cuestionable y criticable por la gente que conoce un poquito más el sistema. Ahora, si ya Sacha Huán tomó esta decisión para Jovino Novoa, ¿podría el fiscal nacional nuevo cambiar esa línea o esa dirección? A ver, en teoría sí, pero en la práctica se le va a hacer muy difícil. Porque, insisto, abogado defensor de cualquiera de los imputados va a llegar a las puertas de Jorge Abot y le va a decir, mire, oiga, usted trabajaba con el fiscal Chaguán. No hay cómo decirle no, en este caso va a ser ustedes hicieron esto, yo exijo exactamente lo mismo. Es muy difícil desde el punto de vista práctico que cambie la mano y que de repente la fiscalía se ponga dura y diga no, todo esto va a ir a juicio. Lo más probable es que nos enfrentemos a numerosos procedimientos abreviados, salidas alternativas próximamente, y solamente aquellos imputados que realmente resistan reconocer cualquier tipo de responsabilidad en los hechos, quizás los más débiles que pueda tener el caso de SQM o Penta, lleguen finalmente a un juicio oral. Sí, hay otros como el subsecretario de Minería, pienso yo, que tiene otras acusaciones encima que difícilmente va a entrar a esto, o también esos casos podrían entrar a lo mismo. De acuerdo, salvo porque en el caso de Wagner efectivamente él está formalizado por cohecho. Exacto. El trato podría ser exactamente el mismo. Pedro, y los plazos, que es lo último que quiero preguntar. Ustedes van a presentar esta apelación el día lunes. Sí. ¿Cómo van los plazos de ahí? ¿Cuánto tiempo tiene la Corte para debatir, para darles una respuesta? ¿Cómo podría seguir esto? Depende de cómo esté la Corte de Trabajo, pero esto debiera ser relativamente rápido. Esto debiera tener una resolución de la Corte. Si esto lo presentamos el día lunes, yo calculo que en máximo en unas 2 semanas aproximadamente, haciendo un cálculo. Y después que la Corte de Apelaciones ahí toma 2 decisiones, o mantiene lo que está, exacto, o les da la razón a ustedes y dice, no sabe qué, no hay proceso abreviado, seguimos con el... Hagamos un juicio oral. Un juicio oral, y de ahí ya no hay... que esto queda zanjado. Exactamente, nadie sabe qué pueda decir la Corte, y por eso prudentemente las defensas, la defensa de Novoa ha señalado que no van a prestar declaraciones de fondo en relación a los hechos hasta que esto no esté zanjado, porque en definitiva si la Corte revoca esto y va a un juicio oral, bueno, como dice la ley, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Bueno, eso queda claro. Pedro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Beatriz. Que le vaya bien. Y ya estamos terminando esta entrevista verdadera. Recuerde, viene Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Buenas noches.